Alianza Lima 2, Gremio 0. Alianza gana en casa, en Matute, a un equipo brasileño. Es la primera vez en mi vida que veo que Alianza le gana a un brasileño. Es cierto, soy joven, no tengo mucho tiempo, pero de por sí es un hecho inesperado de que Alianza gane y gane tan cómodamente así a nivel internacional. Es aún más cierto de que esta victoria era predecible, entre muchas comillas, por el hecho de que Gremio no está bien, no ha tenido un buen año Gremio, no le pudo ni siquiera ganar al Grau en visita, y es cierto de que es otro contexto de partido, no es que Grau haya sido superior o lo haya tenido contra las cuerdas en algún momento específico, pero lo que sí es que no es la mejor versión del Gremio que todos conocemos, cuando instantáneamente a nuestra cabeza viene sobre todo la figura de un brasileño, pero está bien, y está bien por el hecho de que Alianza no está acostumbrado a hacer estas cosas bajo ningún concepto ni motivo. Y eso me llena bastante de alegría. Es una victoria que Alianza supo gestionar de principio a fin y yo siento incluso que pudieron haber sido más goles. El partido y cómo lo plantea Gorosito en general está muy bien, muy sacrificado por parte de los mediocampistas para cubrir todas las líneas de pase. En general, sentí y siento de que este Alianza, en sus buenas tardes, es un equipo que es solidario y que no tiene ningún problema en tener ese sentido de responsabilidad defensiva al momento de las transiciones, porque el estilo de Gorosito es un estilo que implica muchos riesgos a nivel de presión, muchos riesgos a nivel de la toma de decisiones. Es un equipo bastante más vertical del que nosotros estamos acostumbrados a ver en Alianza, que nos ha tocado versiones dispares de muchas cosas, entre juego timorato de años anteriores o juego Soso con el propio Soso, que es la última sensación o la más reciente antes de Gorosito. Y aquí quiero poner una pausa. El equipo sale en una 4-4-2 con Cantero y Guerrero en punta. Y si bien ya podía olerse desde allí una facilidad de Alianza para superar las líneas, sí es cierto de que en el momento de, bueno, Cantero ser ese, en la doble punta, un delantero más móvil que podía ofrecerse entre líneas y tratar de descargar el juego, esa función es óptima para él, pero es mucho mejor cuando Cantero ataca los espacios antes que ocuparlos. Es un problema no porque sea un mal jugador, porque no lo es, sino es las zonas en donde suele recibir el balón. Y en zonas donde muchas veces tienes que tomar decisiones más rápidas o tienes que decidir también más rápido al momento de conducir, tener, como digo, ser más inteligente en la toma de decisiones, pues a Cantero le costó y le costó inicialmente. Obviamente no se puede analizar el rendimiento de un jugador que estuvo en la cancha más de 20 minutos y después lamentablemente salió lesionado. Pero esto es solo para dimensionar lo mucho que va a aportar Peña o que siento de que puede aportar Peña y este Peña a Alianza. Porque en teoría allí Alianza pasa a jugar en una 4-2-3-1 y el partido sigue la tónica misma de una Alianza muy fuerte en sus duelos, sin ser intimidado y con muy pocos problemas para poder cortar las transiciones de Gremio. En el análisis uno por uno lo voy a dejar luego porque yo siento de que hay un planteo inicial, replanteo y luego replanteo de Gorosito que es muy bueno. El planteo inicial con la 4-4-2 para aprovechar sobre todo los huecos que podía dejar la defensa de Gremio, que se vio bastante, o sea, entre la defensa de Gremio y el mediocampo habían muchos espacios que eran perfectamente tomables por un delantero más móvil o por un tipo que estuviera entre líneas. Ese podía ser Cantero. Yo creo que Gorosito lo lee muy bien, lo prevé, porque al final nosotros opinamos muchas veces de lo que pasa después, pero el que tiene que saber que eso va a suceder en la cancha, que esos espacios muy ocupables entre la defensa y el mediocampo de Gremio van a estar ahí y quién debe ocuparlos, pues es el entrenador. El que tiene que estudiar eso es el entrenador y su cuerpo técnico. Gorosito lo hizo muy bien, pero la cuestión es que ya se sentía una facilidad de Alianza para llegar allí. El tema era la toma de decisiones, no sentirse muy nervioso. Después se replantea porque haces ingresar a Peña. Y a Peña tienes que hacerlo jugar básicamente como un enganche en una 4-2-3-1. Cambias de la 4-4-2 a la 4-2-3-1 y, a ver, el primer tiempo Alianza lo termina sintiéndose como dominante, muy cerca a marcar el gol, pero todavía con esa pequeña espina de que, oye, algo más podemos hacer. Porque es cierto, esos espacios detrás de la línea de central de volantes de Gremio existían, pero faltaba alguien que entrase en carrera, ocupase o penetrase esos espacios. Guerrero muy bien en lo que es el aguante de los centrales para no salir desfijado y para esos espacios que tenía Gremio no sean interceptados, pero Peña entró para dar un poco más de pausa en el partido. Lo mismo que Noriega y que, bueno, Gaibor hoy día no estuvo tan bien, pero se mantuvo la sensación de que, oye, Alianza
va a encontrar la manera de ingresar aquí. Y con Peña, que debería haber jugado más como un mediocampista ofensivo en teoría, siento que en este punto de su carrera podría inclusive llegar a ser el regista de Alianza, verse como en teoría una competencia a Gaibor, porque lo cierto es que sigue avanzando el partido, Alianza se siente como el dominante. El primer tiempo, estoy hablando un poco sin datos en la mano, pero debimos haber terminado fácilmente con 10 tiros al arco, y recuerdo un par de atajadas del arquero de Gremio, tampoco demasiado del otro mundo, pero de todas maneras atajadas. Pero el segundo tiempo, si Gorosito ya entendió, ok, tenemos a Peña, y sobre todo, los que pasaron a ocupar muchas veces esos huecos eran los extremos, porque con Gorosito los extremos juegan mucho más por dentro que otras veces en Alianza hemos visto, porque es cierto de que el año pasado muchas veces se ha jugado con la línea de 3 y este año pues ya de lleno hemos jugado con línea de 4, ya sabemos muy bien cómo juega Gorosito con los extremos, que le pide a los extremos que sean verticales, profundos, y esto muchas veces no se traduce a gol, porque depende de día sí y día no. Y sobre todo, y no quiero hablar de temas negativos, pero hay obviamente cosas a corregir en Alianza, y esta victoria de Gremio no debería opacarlas, entre las cuales podría ser que el equipo no dependa tanto de sus perfiles emocionales. Pero fuera de eso, y creo que esta es una parte del video que perfectamente se podría acordar, sino de que es, como digo, una cuestión más opinológica de lo que yo siento después del partido. Ahora, en el segundo tiempo se hace como lo defino, un replanteo, que es Gorosito, leyendo de que, ok, tenemos a Peña en teoría como el mediocampista ofensivo, pero está bajando de más. Inclusive, varias partes del primer tiempo, Peña rompía un poco la 4-2-3-1 para formar una 4-3-3, porque se recogía a recibir bastante. Se notó de que Peña ayudó mucho a que podamos no solo dominar el último tercio, sino también el tercio medio, porque ya tenías la superioridad numérica en salida mucho más marcada, y la facilidad de progresión también. Entonces, allí es donde empezamos a ver inclusive más y más protagonismo en el tercio final de Castillo. Y cuando se perdía el balón, pues como digo, este Alianza no tiene ningún problema en ser un equipo solidario a nivel defensivo. En su día también, porque es cierto de que el Apertura ha habido muchas irregularidades, pero es un equipo que yo considero, cuando está completamente convencido de que se está jugando algo importante, y así tiene que ser por todo el año, porque en la recta de clausura va a ser la recta más importante de todo este proyecto de Grosito, pues no tiene ningún problema en ser solidario defensivo y en contribuir a la presión. Ojalá que esa intensidad que vemos hoy día se vea reflejado en todos los partidos del clausura, y en el momento de tratar de guardar fuerzas, y a los que les toque ingresar, pues sean lo suficientemente maduros para replicar el esfuerzo de los titulares, y así puedan aplicar más competencia, y que es lo mejor que se le puede pedir a Alianza en este momento, y sobre todo a jugadores de Alianza, que es el club que debe estar luchando por ser el campeón cada año. Pero volviendo al partido, en el segundo tiempo se hace un replanteo. Gorosito ve de que Peña está bajando bastante, casi que formando una 4-3-3, y Peña se hace muy protagonista del partido en lo que es dar la pausa al equipo, tratar de organizarlo, de bajar los tiempos, de subirlos también. Hay muchos pases filtrados de Peña a la espalda y rompiendo completamente las líneas. Como digo, Gorosito ve esto, pero quiere sostener la 4-2-3-1, porque efectivamente hay un espacio muy claro que no cubre en Gremio entre la defensa y los mediocampistas. Y al Peña recogerse, es cierto, le brinda a Alianza esa comodidad para gestionar muy bien el partido, pero lo que te quita es que esa penetración constante pues se ve un poco diluida, al menos por parte de un mediocampista más, que sería el mediocampista ofensivo. Lo que procede a hacer es hacer cambios. Yo creo que Quevedo no hace un buen partido hoy día, y ese es algo de Quevedo a nivel internacional y a nivel local, que también habría que comentarlo. Comenzó muy bien el año Quevedo, y Quevedo es uno de mis jugadores favoritos. Mi adolescencia la pasé viendo a Quevedo metiendo goles, o más que metiendo goles por el año 2019, la pasé con él como un jugador con el cual me podía identificar, porque era el chibolo del equipo, porque era el regateador incontenible del equipo, y porque sí es cierto, se equivocaba y tomaba malas decisiones, pero era un tipo muy carismático y muy, muy entretenido al ver jugar. Entonces, con Quevedo yo tengo siempre el sesgo confirmatorio de que este año no puedes mandarlo a la banca, o en general en ningún año, porque es un jugador al que yo personalmente le tengo mucho aprecio, como a muchos jugadores de la época Bengoechea. Con Gorosito está el hecho de que en cualquier momento pueden cambiar de banda, tanto Castillo como Quevedo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero ni en un lado ni en el otro fue realmente útil, o más que en el intento del desequilibrio, es el desequilibrio en sí, no lo noté efectivo. Y hace bien los cambios Gorosito, porque si ya tienes un mediocampista que te está
básicamente diciendo, oye, yo quiero ser el receptor, casi que el regista del equipo, bajando a recibir como lo es Peña, y Gaibor pues no está en su mejor día, no hizo un mal partido, pero no está en su mejor día, sumado a de que por el otro lado tienes a Quevedo, que no está haciendo un buen partido, directamente está haciendo un partido malo, procedes a cambiarlo y dices, ok, perfecto, yo no tengo ningún inconveniente en cambiar, y no hombre por hombre, sino volver a la 4-2-3. Pasas de una 4-4-2 a una 4-2-3-1, que luego por Peña se vuelve una 4-3-3, a nuevamente una 4-2-3-1 porque hace ingresar a Cari y hace ingresar a Gentile. Cari es uno de los mejores perfiles que nos ha tocado ver en este año y se le tiene que agradecer a Gorosito y al propio Cari por poner el esfuerzo que muchas veces otros canteranos no hacen para llegar a tener ese nivel de inspiración y de confianza, porque Cari es un mediocampista ofensivo de otro tipo de características. No me espero un Román Riquelme, pero sí definitivamente alguien que puede estar ocupándome esa zona del tercio final y siendo muchas veces ese conector. Podrá mejorar cosas, pero es un chico que tiene mucha capacidad para jugar al fútbol. Y en el momento en el cual se vuelve la 4-2-3-1 y Peña sigue inspirado perfectamente para meter los pases, los cambios de frente y sobre todo sostener al equipo y que se ordene perfectamente para que los espacios estén bien explotados, pues tienes el primer gol, que es propio Gary rematando casi que entre los centrales, uno de los centros que es algo que aprovecha muy bien Alianza, al darle la amplitud al equipo, remata y de rebote Gentile, que es el cambio que ingresó por Quevedo. Gentile es un jugador que demandaba, y ya hace al menos un año, el paso a un club más grande. Y el hecho de que Alianza haya aprovechado la oportunidad para ficharlo es positivo porque brinda esa competencia y yo espero que con esto, pues, Quevedo pueda todavía no tener la mentalidad de ver la competencia como un problema, sino como una inspiración para poder volverse a ganarse el puesto. Pero con respecto a Gentile, que hizo un muy buen partido más allá del gol en general, brindándole también otras cosas en el perfil de extremo, bastante útil justamente para la idea que quiere Gorosito, que es la penetración del área, en el caso, al menos lo que le pide a los extremos, que ataquen el espacio más que lo ocupen, tanto por fuera como por dentro, en este caso por dentro. Gentile, un jugador que puede jugar de delantero, entonces esos desmarques al área va a ser algo muy importante de ver en Gorosito. Siento de que igual faltaría un perfil más en el extremo, un extremo con una capacidad no tanto de velocidad, pero como digo, ahí ya va a depender de Gorosito y de cómo plantee esta alianza de cara a final de año. Ahora, volviendo al partido. Ese cambio de Cari y de Gentile hace que una alianza que tenía controlado completamente el escenario sea una alianza que lo controle, lo domine y sea efectivo en el momento de llegar al área. Cargas el área con un jugador más, porque Cari sería ignorante de mi parte decirle solo un llegador, pero es un jugador que se siente un mediapunta muy natural. Tiene esa llegada y tiene ese despliegue físico digno de su juventud que jugadores de otro perfil pueden perfectamente complementar al momento de lanzarlo en carrera, lanzarlo en pases, encontrarlo entre líneas. Y ese jugador es Peña. Hoy fue Peña. Bueno, durante gran parte de la apertura y también de la Libertadores, en este caso ahora Sudamericana, le tocará a Gaibor poder también complementar en ese rol del organizador del equipo y lo supo ser, pero ahora es Peña. De que agregas competencia directa e indirecta al mediocampista ofensivo, pero también al medio centro, al medio organizador. En este punto de su carrera, y eso es algo que pasa con muchos mediocampistas ofensivos, que cuando ya no están en su mejor forma física, pues suelen retraerse y buscar más participación en la base, reconvirtiéndose a rellistas o reconvirtiéndose a organizadores naturales. Esto con 10 más clásicos, porque si hablamos del fútbol moderno, pues ya son otro tipo de cosas. Pero en el caso de Peña, que es un jugador que siempre le ha ido mucho más la pelota al pie, que si pueden o sea, encontrarse dentro de un rol en el mediocampo ofensivo sería más el de un enganche o el de un 10 tradicional, pues es muy normal de que baje a recibir. Ahora, eh, me gustaría que sí pueda mejorar su nivel físico porque creo que con la 4-2-3-1 se encuentran respuestas que otras alineaciones no te dan. Ahora, Alianza sigue en el partido, sigue empujando y minutos después del gol llega Castillo, que jugó también un partido muy, muy bueno. Hay, bueno, si Castillo supiera definir como definió hoy o definir el 70% de sus remates, obviamente no estaría jugando acá. Es un tipo que tiene un nivel físico muy, muy alto, considerando de que esta es la Peruvian League One.
pero saca un muy buen remate luego de un muy buen pase de Peña, que ya de por sí estaba retrasado en el campo, y que Peña no es el único pase que le va a meter a Castillo con el pase del partido, pero Castillo la esquina perfectamente bien engancha y la esquina pegadita al palo del arquero. Es un tipo que nos va a servir en las noches grandes y nos va a servir mucho. Solo va a necesitar los perfectos compañeros para complementarlo y también por parte de él, que pueda a veces pensar más con el cerebro que con la pierna antes de... eh, pero nada, muy, muy contento por Castillo porque ya demostró que es un jugador que con esas características físicas y que con ese remate siempre te va a dar una posibilidad de gol. Y bueno, Castillo con la experiencia que tiene, pues le cuesta mucho menos ante defensas más organizadas o en escenarios internacionales en donde ya tiene la constancia para poder competir acá. Ahora, Alianza continúa en el partido, yo creo que lo cierra bastante bien. Hay inclusive una oportunidad, hay un pase filtrado de Peña muy bueno, como digo. mm, Peña es un tipo que va a aportar muchísimo y si se le reduce solo a la zona del 10 se le estaría desaprovechando. El equipo tiene que acostumbrarse un poco a lo que pida Peña y creo que Gorosito hoy me ha demostrado de que lo puede entender. Vamos a ver si todo el equipo puede presionar con la misma intensidad como han presionado hoy, porque si el partido duraba 100 iban a presionar los 100 minutos. Y todo con una solidaridad muy fuerte por parte de Noriega, por parte de Gaibor cuando estuvo. El tema de Gaibor fue la imprecisión con balón. Cari también. En los duelos no sé cómo hemos estado hoy día, pero definitivamente hemos estado muy, muy bien. A nivel visual no necesito que nadie me cuente nada con estadísticas que igual me gustaría poder analizar en retrospectiva Alianza, más en específico, pero como digo, este canal al menos se crea para que yo pueda hablar sin guión, para que me escuchen quizás hablando de cosas que, bueno, no, no es algo que yo me he planteado por obligación, sino de que ha nacido de mí. Ahorita tendría que estar preparando otro video, pero personalmente voy a tratar de mantenerme constante en ambos canales y posiblemente anunciando un par de cositas más. Eso con respecto a mí. Creo que esto lo podría volver a anunciar parte final del video para cerrar con lo de Alianza en cuanto al uno por uno. Con Vizcarra, pues, en las que estuvo o en las que les tocó, creo que estuvo bastante bien, siendo yo no un fan muy, muy fuerte de Vizcarra. Yo siento de que no es un jugador que me entusiasme. En el caso de Trauco y de Enrique, los laterales bastante bien desplegándose ofensivamente porque y esto es algo que el próximo año vamos a tener que ver para meter aún más competencia en los laterales. Creo que el fichaje de Estrada va en ese aspecto y me alegra que vaya en ese aspecto porque, eh, porque aguantar un planteo táctico como el de Gorosito, con su propuesta táctica, su idea táctica y su idea sin balón, siendo lateral, debe ser una de las cosas más desgastantes que deben existir en ese puesto. Y hoy ambos han cumplido bastante bien. En el caso de Zambrano y Garcés, sobre todo Garcés me gustó mucho. Zambrano también, sus conducciones ya son típicas y habituales. Me hubiera encantado de que Araujo se sume a este grupo con Gorosito, porque Araujo es el perfil perfecto de central para la idea de Gorosito, en el sentido de que es un central que cubre muy bien todos los metros de espacio que se dejan a la espalda y que muchas veces en situaciones de uno contra uno, de lo que yo recuerdo a Araujo en Alianza, pues te puede salvar. Ahora, lo mismo, Noriega, creo que mi top 3 del partido está compuesto por Noriega, por Peña y, y por Castillo. Así que increíble trabajo en la recuperación con una personalidad muy fuerte. Es un tapón que nadie se esperaba. Y eh, esos son los jugadores que más orgullo te dan presumir. Los que no te esperas que se hayan convertido en eso. Y se nota de que Noriega, ojalá lo podamos disfrutar muchos años en Alianza, porque es un jugador con un perfil internacional que grita al cielo de que es un perfil vendible. Gaibor, del 1 al 10 yo creo que le daría un 6, no lo desaprobaría, pero sí es cierto de que en contraste a sus compañeros, sobre todo al nivel de personalidad que tiene él, pues no fue su mejor partido. Con Castillo, creo que si no existiera Noriega en este partido, que es cierto, no he hablado mucho de Noriega, pero a mí me pareció el mejor del partido. Si no existiera Noriega en este partido, pues Castillo hubiera sido el MVP. En el caso de su compañero en la otra banda que veo, eh, sí creo que se le puede desaprobar. Se tiene que conversar acerca de los números y por eso es que justamente Gentile ha llegado para sumar la competencia que veo porque no ha hecho una apertura sensacional y de su buen momento en Copa pues ya ha pasado un poquito de tiempo, pero es un jugador del que te puedes esperar lo impredecible. Entonces, con Quevedo, yo siempre en su barco, pero no ha sido
un buen partido. Con respecto a Guerrero, yo creo de que a nivel táctico es un muy buen perfil para aguantar, pero en partidos como este también se va a necesitar mucho despliegue del espacio, y cuando no estén bien los extremos, pues el delantero agregándole esa chispa extra haría que esta alianza fuera aún más inevitable. Ese es el único pero con Guerrero, pero ya es una característica propia y creo que es algo a analizar después, que creo que sí se podría hacer con respecto a la táctica de Grosito. Y con Cantero, como digo, impreciso en lo que estuvo, pero espero que se recupere porque es un perfil útil cuando necesitemos o un extremo o un segundo delantero para que ataque constantemente zonas al espacio. Y bueno, en cuanto a los ingresos, Peña, Gentile, Cari, Barcos incluso, todos creo que ingresaron bien, sobre todo Peña Cari me llama muchísimo la atención de lo que planea hacer o lo que planea hacer Gorosito con Peña, porque es un jugador que tiene un nivel de calidad distinto para lo que es la propuesta de Gorosito, y sobre todo quiero ver cómo encaja en su rol de 10, porque es cierto de que Gorosito no tiene ningún problema en cambiar el esquema, pero yo también tengo la sensación de que el esquema correcto para este año, después estará lo que hagamos en el próximo, va a ser la 4-2-3-1. Entonces, me emociona saber de que Peña se puede adaptar a ambos roles, y creo que cuando esté físicamente a tope, me intriga un poco saber el qué también va a encajar ya a un buen nivel físico como 10, lo cual inclusive podría dejar a Cepelini fuera de la ecuación. Pero bueno, esa sería mi opinión con respecto a la Alianza 2 Gremio 0 de hoy. Un abrazo y bendiciones.